Buenas tardes, compañeros y catedrático presente. Mi nombre es Diana Jacobo, soy estudiante de enfermería de cuarto semestre del Instituto La Luz de Cruz Roja Mexicana. Este video lo realizo para mi materia de patología, para mi evaluación parcial, y el día de hoy en este video continuaremos con lo que es el tema de úlcera péptica y empezaremos con lo que es úlcera de estrés. Para entender un poquito mejor o retomar un poco lo anterior, la úlcera péptica, recuerden que es una lesión que se da en la mucosa gástrica y que llega hasta la capa denominada muscularis mucosae. Esta se puede originar en diferentes zonas del tubo digestivo. Este tipo de úlcera péptica pueden ser únicas. En cambio, las úlceras que se dan por estrés son úlceras que pueden ser múltiples, que se localizan mayormente en el cuerpo y en el antro del estómago, y estas se dan en pacientes que están sometidos a un estrés psicológico extremo o que tienen algunas otras patologías que son muy graves, y pueden generar estas úlceras por estrés como complicación de esa patología. Las úlceras por estrés no son solo causadas, como ya lo había mencionado, por estrés psicológico, sino también por otras patologías. Estas causan que se estrese o que se incremente la demanda de lo que son los nutrientes, la sangre y el oxígeno, por lo que nos lleva a que se provoque esta úlcera por estrés. Tenemos diferentes situaciones por las que se puede producir una úlcera de estrés. Recuerden que estas úlceras de estrés, como son llamadas, no son solo por estrés psicológico, sino también por patologías que pueden estresar al aparato digestivo. Estas situaciones se las voy a mencionar a continuación. Son los traumatismos complejos, un accidente muy grave, quemaduras extensas, intervenciones quirúrgicas, algún tipo de insuficiencia, ya sea respiratoria, renal o circulatoria, también sepsis, ictericia y la ingestión de fármacos, ya sea de aspirina, AINES o corticosteroides. Como ya lo habíamos mencionado en el video anterior de úlcera péptica, esto es uno de los factores más comunes por los que se puede generar una úlcera péptica, porque la ingesta de fármacos puede ser descontrolada, entonces nos va a generar que haya mucha acidez en el estómago o que las barreras de protección del estómago se debiliten. También tenemos lo que es el síndrome de Zollinger-Ellison, que este es un síndrome en donde se presentan tumores que van a producir factores que generan una hipersecreción ácida, en pocas palabras, que nos van a aumentar la secreción de ácido en el estómago. Estos tumores se pueden localizar en diferentes partes, las cuales son en la cabeza del páncreas, en algunas porciones del duodeno y en el intestino delgado superior. Estos tumores nos van a producir una sustancia que se llama gastrina en grandes cantidades. Se les llama también gastrinomas, y esta gastrina que producen estos tumores van a provocarnos un exceso de ácido clorhídrico, lo cual nos va a debilitar, a romper las barreras protectoras que el estómago tiene y nos generan así las úlceras. Los gastrinomas son tumores que son únicos. En la mayoría de las veces se pueden presentar de tamaños medianos o grandes cuando son únicos, y cuando son pequeños se van a generar en muchos, o sea, van a ser tumores múltiples. En la mayoría de los casos también son tumores que son malignos, se van a diseminar o pueden provocar metástasis en lo que son el hígado y los ganglios linfáticos que están cerca de donde se produce este tumor. En el 25% de los pacientes que ya tienen alguna patología del sistema digestivo, nos van a desarrollar lo que son los gastrinomas,
y a esta condición se le conoce con el nombre de neoplasia endocrina múltiple de tipo 1. Estos nos pueden generar los tumores en lo que son la glándula pituitaria, que está en el cerebro, en la glándula paratiroides, que es en el cuello, y en lo que son el páncreas. Las úlceras nos van a presentar manifestaciones clínicas, o sea, signos y síntomas, el cual el más importante o el más notorio de esta patología es el dolor abdominal que se da en la parte del epigastrio, que lo describen como ardoroso. También nos va a generar una sensación de vacío y la disminución del dolor puede ser con el consumo de alimentos o sustancias alcalinas. También nos puede presentar lo que es anorexia, náuseas, y con esto de las náuseas nos puede presentar episodios de vómito. Como ya lo mencioné, el síntoma más importante es el dolor, entonces nos vamos a basar en este para hablar de él, que es en la duración del dolor. Dependiendo de qué tipo de úlcera vaya a ser, el dolor nos va a durar diferente y puede presentarse de diferente manera. En una úlcera que no es complicada, la duración del dolor va a ser limitada y se va a controlar con lo que es la ingesta de alimentos o alcalinos que van a neutralizar lo que es el ácido clorhídrico. En las úlceras neoplásicas va a haber un dolor que es muy severo y el dolor va a ser también prolongado. En úlceras gastroduodenales penetrantes va a haber un dolor que es continuo y no va a ser por episodios. El dolor no va a cesar con la ingesta de alimentos. Y en una crisis que ya es ulcerosa, el dolor va a ser permanente, no se va a poder disminuir con absolutamente nada ni con la ingesta de alimentos. El dolor, al ser uno de los síntomas o manifestaciones más importantes de esta patología, nos va a indicar diferentes cosas dependiendo de dónde se presente y cómo se presente. En la primera va a ser que el dolor se va a irradiar hacia la espalda y esto nos puede indicar que ya afectó al páncreas. Si el inicio del dolor es súbito y es en la parte abdominal y es muy intenso y generalizado, nos puede indicar que la úlcera que ya tiene nuestro paciente ya va a estar perforada. Y si no mejora el dolor con la ingesta de lo que son los alimentos y también provoca náuseas y vómitos de alimentos que no han sido digeridos, ya nos puede indicar que el problema está en el esfínter pilórico al haber una obstrucción. Y también ya hay heces negras o vómitos de pozos de café, nos indica que esto está teniendo una hemorragia activa. Hay factores que nos van a indicar o que van a aliviar o empeorar el dolor de lo que son las úlceras o el dolor ulceroso. Les voy a hablar de los factores que alivian el dolor ulceroso. El principal, como ya lo he mencionado anteriormente, es la ingesta de alimentos o sustancias alcalinas que lo que van a hacer es neutralizar lo que son todos los ácidos del estómago, entonces va a calmar el dolor de ardor. El vómito también va a ser uno de los factores que alivian porque al vaciarse el estómago ya hay un alivio, o también el caminar o estar de pie va a mejorar lo que son las molestias de una hernia hiatal, si es que ya tienen una nuestros pacientes. Los factores, en cambio, que van a empeorar el dolor ulceroso van a ser el estrés, como ya lo había mencionado, que sea psicológico o que sea causado por patologías. También una dieta inadecuada que sea basada pues mayormente en irritantes o grasas, y el consumo de café, alcohol y el fumar nos van a empeorar todo esto, lo que son las úlceras, porque nos van a generar inflamación o irritabilidad. También el estar en decúbito, en la posición de decúbito, nos va a agravar lo que es el dolor de la hernia hiatal o de la dispepsia, que conocemos como gastritis.
En su diagnóstico diferencial tenemos diferentes patologías con las que se puede confundir o tiene alguna similitud por los signos y síntomas, los cuales son el infarto agudo al miocardio, la pancreatitis, la apendicitis aguda, las afecciones vesiculares, neumonía o alguna patología vertebral, el herpes zóster o lo que es porfirias. En el diagnóstico de esta patología tenemos que ver directamente lo que es la úlcera, así que nuestro estudio principal va a ser lo que es la endoscopía alta, que no solo sirve como diagnóstico, sino también de forma terapéutica. Tenemos complicaciones en esta patología, las cuales son hemorragia y perforación. La principal o más frecuente va a ser la hemorragia, que se va a dar una hemorragia de tubo digestivo alto, la cual nos va a provocar hematemesis, restos hemáticos y melenas. En la hematemesis nos va a provocar lo que es un sangrado rutilante o rojo oscuro, que va a ser una hemorragia activa, y en los restos hemáticos va a ser de color rojo o café oscuro y va a ser una hemorragia inactiva. En las melenas, en cambio, va a ser de color negras brillantes, pastosas y malolientes. Va a tener una mortalidad del 12% en esta complicación, que se nos va a dar en pacientes que van a ser mayores y menores de 60 años. En la perforación, que es otra de las complicaciones, nos va a permitir lo que es el paso del contenido gástrico hacia el exterior, porque esta úlcera ya se perforó, ya se abrió. Entonces vamos a tener dos tipos de perforaciones. La primera va a ser perforación libre, que va a comunicar lo que es el estómago con la cavidad peritoneal, y en la penetración va a ser en un órgano vecino. La perforación libre nos va a dar una mortalidad del 10 al 40% y es la más frecuente en úlceras duodenales gástricas. En su tratamiento vamos a tener el manejo de IVPs en protectores de la mucosa y en tabletas de sucralfato. Esto sería todo por mi parte el día de hoy. Muchas gracias.